Buenas tardes. Esta tarde quiero compartir con ustedes el mensaje que estuvimos reflexionando la semana pasada, el domingo pasado, aquí en la iglesia. Claro, lo tuvimos que transmitir por medios electrónicos debido a la contingencia que el día de hoy nos rodea. Y es un mensaje que reflexionamos en base a los escritos de un doctor llamado Martin Lloyd Jones, que está basado en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, que quiero leer en este momento. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Es interesante porque algunos de los discípulos de Cristo que van con él en estas barcas, atravesando este lago, el mar de Galilea, eran pescadores y ya de tiempo, con experiencia, que sin duda alguna conocían el lago y sin duda alguna habían tenido experiencias ya antes con el viento y con las olas. Mas, sin embargo, en este momento las circunstancias que están enfrentando son cosas que superan su habilidad, que superan la experiencia, que superan su capacidad para enfrentarlas. Tanto así que están prácticamente histéricos, desesperados. Tal vez trataron en sus propias fuerzas, en su propia capacidad que tenían de dirigir las cosas y lograr salir adelante en medio de esta tormenta, pero llegó un punto en el que ya no pudieron hacerlo y llegan ya desesperados a despertar a Jesucristo que está durmiendo tranquilamente en medio de esta tormenta. Y lo que este pasaje y lo que meditábamos y reflexionábamos es sobre precisamente el carácter de la fe. Porque Jesús, al ser despertado, les hace una pregunta que hace ver que la condición en la que se encuentran estos discípulos en estos momentos de ansiedad es una condición no aceptable. Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? De alguna forma Jesús está reprendiendo a estos discípulos en este momento, porque se sentían tan desdichados, se sentían tan turbados, tan ansiosos, tal vez hasta histéricos, y les hace esta reprensión. ¿Dónde está vuestra fe? Hay un peligro muy claro y yo creo que para la experiencia de muchos de ellos era algo tan tremendo lo que estaban viviendo que prácticamente ellos sabían que iban a morir. Pero Jesús aún así les habla así. Porque hay un error aquí. Hay un error de parte de ellos que implica a lo mejor falta de fe. Como si Jesús les dijera, se sienten de esta manera como están ustedes aquí, a pesar de que estoy yo aquí con ustedes. Como si Jesús dijera, ¿acaso no tienen fe en mí? En el Evangelio de Marcos, incluso el evangelista relata este episodio y dice que la pregunta es, ¿no te da cuidado que perecemos? ¿No te da cuidado que nos ahoguemos? Tal vez hasta incluso poniendo a Jesús dentro de aquellos que se iban a ahogar y que iban a perecer. ¿No te da cuidado? Como si Jesús no tuviera cuidado de ellos, poniendo en duda el cuidado de Jesús, de sus vidas, en ese momento, en esas circunstancias. Por eso Jesús dice, ¿dónde está
vuestra fe? Parece ser que estos discípulos tomaron la situación a su cargo, en sus propias fuerzas. Trataron de resolverla y se olvidaron de Jesucristo. Pero en ese momento también tenemos que recordar que Dios prueba la fe. Dios prueba la fe. Él es el que da la fe, dice Hebreos, que Él es el autor y el consumador de la fe. Pero al mismo tiempo también Dios prueba nuestra fe. Y eso está en la carta de Pedro, en la carta de Santiago, en el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos. En todos estos lugares habla claramente cómo nuestra fe es continuamente probada. El Señor nos da la fe, pero también el Señor prueba la fe. Fortalece la fe a través de estas pruebas. Parece ser que nadie, o muchos de nosotros podríamos relatar historias y momentos en nuestra vida en la que parece que vivimos circunstancias en las que no viéramos a Dios actuar, o pareciera que se ha olvidado de nosotros. Como los discípulos dirían en este momento, no te da cuidado, como si Dios no tuviera cuidado de nosotros. Mas sin embargo no es así. Esto parece ser porque estamos en medio de una prueba y una prueba es así, de esa manera. Mas sin embargo no es que Dios no tenga cuidado de nosotros. Entonces, ¿cuál es la naturaleza o cuál es el carácter de la fe? Porque Jesús pregunta precisamente eso, ¿dónde está vuestra fe? Parece como si Jesucristo implicara, ustedes tienen fe, pero ¿dónde está? ¿Dónde está en este momento? ¿Por qué no la están aplicando? Y esto es porque la fe, hermanos, no es solo una cuestión de sentimientos. Porque cuando las cosas andan mal, los sentimientos cambian. Y si fuera una cuestión de sentimientos, así como se desvanecen las buenas emociones y sentimientos ante las crisis, así se desvanecería nuestra fe también. Y la fe no es una cuestión de sentimientos. Pero también hay que considerar que la fe no es algo que opera automáticamente o por magia. Nosotros estamos acostumbrados a ver el termostato o a usar el termostato en nuestros aires acondicionados o calefacción. Y cuando está refrigerando así un salón y ajustamos una temperatura determinada, en el momento en que bajo de ciertos grados, el termostato entra a funcionar, echa a andar otra vez, el compresor empieza otra vez a enfriarse o a calentarse, qué lugar dependiendo de la condición, de una manera automática. Y hay veces pensamos que así es la fe, que nosotros vamos a ir por la vida enfrentando las circunstancias y de alguna manera la fe va automáticamente a entrar en acción y vamos a salir adelante a través de la fe. Mas sin embargo, en este pasaje Jesús pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Se da por hecho que a lo mejor va a entrar automáticamente? Sin embargo, no es así con la fe. La fe no funciona así de esta manera. ¿Qué es entonces la fe? La fe, hermanos, es una actividad. Es algo que debe ejercitarse, ejecutarse, algo que tenemos que hacer funcionar. Porque la fe es la respuesta a la verdad. Jesús pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Que es lo mismo que decir, ¿por qué no toman su fe y la aplican a esta situación? Como si les dijera, ustedes tienen fe, ¿por qué no la han tomado y la han aplicado a esta situación que están viviendo? ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo hacemos para aplicar la fe? No va a entrar automática, hay que aplicarla, hay que ejecutarla. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, la primera condición para aplicar nuestra fe es rechazar el pánico. La fe significa aplacar o aplastar la incredulidad.
La fe impide que nosotros seamos controlados por las circunstancias, que tengamos el control del momento. Por aquí tenemos que empezar, no dejarnos controlar por las circunstancias, no dejarnos controlar por la situación, sino tener eso en control. Debemos, segundo paso, traer a la memoria lo que creemos y lo que sabemos, porque ya dijimos que la fe es una respuesta a la verdad. Entonces hay que traer a la memoria lo que sabemos, lo que creemos. Y aquí la importancia de las disciplinas espirituales, del conocer la palabra de Dios, del conocer al Señor en su palabra, de saturarnos y como dice la Escritura, de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, porque tenemos en estos momentos que traer a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que creemos y lo que sabemos, lo que es verdad. Es como si dijéramos o hubieran dicho los discípulos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será posible que nos ahoguemos estando Jesucristo con nosotros? Ellos ya lo habían visto actuar. Ellos ya lo habían visto hacer milagros. ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? ¿Será posible que permita que nosotros y Él mismo nos ahoguemos así? Estas preguntas debieron estar en su mente, trayendo a su mente lo que sabían y conocían y creían de Jesús. Debieron haber dicho, veo las olas, veo el agua, si es cierto, la situación es grave, es terrible, es para morir, pero, y siempre se antepone el pero aquí está Jesús. ¿No podrá hacer algo Él? Así es la fe. La fe se aferra a la verdad. Y sus razonamientos precisamente parten de lo que ella sabe que es verdad. La fe, hermanos, aplica todo lo que somos en Cristo y que Dios ha hecho por nosotros a una situación en particular. Y eso es lo que los discípulos no hicieron. Tenemos que enfocar nuestra fe en los acontecimientos específicos y decir, muy bien, está ocurriendo esta situación, pero yo sé esto acerca de Dios. Y como sé que esto es cierto, voy a aplicarlo a esta situación. Hace años, en la ciudad donde yo vivía, se desató una ola de secuestros muy terrible. El cartel de drogas empezó a secuestrar mucha gente, ricos y no tan ricos, y parecía una ola que no terminaba y la ciudad, toda la ciudad, se vio inmersa en una situación terrible, de ansiedad, de temor, muchos huyeron de la ciudad, se fueron a otros países a vivir y creo que algunos todavía ni regresan desde entonces. Y yo recuerdo, porque en aquel momento a un familiar de un jefe que tenía, cuando yo no era pastor todavía, lo habían secuestrado y lo habían traído todo un día en un coche o algo así y le habían bajado mucho dinero y varias cosas de su trabajo. Fue terrible. Y yo venía en el transporte público de mi trabajo a la casa, bastante angustiado, bastante ansioso, pensando, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque estas personas parecen tener un listado, parecen saber todo. Y venía yo bastante angustiado, pero empecé a recordar y empecé a darme cuenta como estas personas no tienen todo el conocimiento, estas personas no son todopoderosas, Dios es todopoderoso, Dios es el que tiene todo el conocimiento, Dios es soberano, Él es el que tiene el control, Él nos ha amado y me ha mostrado su amor en su Hijo Jesucristo, soy de Él. Empecé a recordar las cosas que soy en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho a mi favor, lo que Dios ha hecho. Empecé a recordar los pasajes bíblicos donde Él ha librado a su pueblo una y otra vez de innumerables enemigos.
donde la Escritura incluso habla como la arena del mar, ¿verdad? Así, un montón de gente en contra de su pueblo y cómo Él, incluso sin que pelearan, los había rescatado. Pude bajar de ese transporte más tranquilo, confiando en que el Señor estaba en control aún de esa situación. Sí, la ciudad vivió tremendos momentos, todos padecimos de todo tipo de situaciones en ese tiempo, pero recordando que Él tiene el control, no se ha descuidado, nadie lo puede tomar por sorpresa, nadie ni nada, y que Él sigue estando en el trono y controlando la situación. No sé los pormenores, ni sabemos los pormenores de las situaciones, pero podemos saber que Dios es el que está a cargo. Tenemos que recordar, tenemos que traer a nuestra mente lo que sabemos y lo que creemos de Dios. La duda que ponen los discípulos es: no tienes cuidado de que perecemos, no tienes cuidado de que nos ahoguemos. ¿Usted cree realmente que Dios no tenga cuidado de nosotros? Es imposible, hermano, que a Dios no le importemos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Simple y sencillamente usted voltea a ver la cruz de Cristo. Ahí nos muestra qué tanto le importamos a Dios, qué tanto interés y amor tiene para con nosotros. Dice la Escritura en un texto mundialmente conocido: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos también dice en el capítulo 5: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo para rescatarnos, a pesar de ser unos desleales, y llevarnos a reconciliarnos con Él, ¿usted podría pensar que no le importamos en este momento? Por supuesto que le importamos. Por supuesto que tiene cuidado. Por supuesto que está a cargo de nosotros. Así que, hermano, no entremos en pánico ante las circunstancias adversas. Sepamos que Dios prueba la fe. Dios prueba la fe, y este momento que vivimos no es la excepción, es una prueba tremenda de la fe a nivel mundial y a toda su iglesia. Recordemos también que la fe es una actividad, hay que usarla, hay que activarla, la tenemos que aplicar a la situación en la que vivimos en este momento. ¿Cómo? Primero, aplacando el pánico. Segundo, recordando quién es Dios y lo que ha hecho y lo que hace Dios. Y aplicando todo eso a esta situación en particular. Si usted ha descuidado el saturarse de la palabra de Dios, el conocer a Dios en su palabra, pues este es un buen momento para que lo retome. Para que vaya y vea lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, y al encontrar lo que Él es y lo que Él ha hecho, usted tenga ahí esa verdad que pueda aplicar a esta situación. Y si usted es una persona que a lo mejor ha vivido rebelde a la voluntad de Dios, ignorándolo, menospreciándolo, o tal vez sin tomarlo en cuenta nunca en su vida, viviendo a su manera, y hoy se da cuenta del grave error que ha sido el vivir dándole la espalda al Señor en sus propios caminos, pues este es un buen momento para que usted se arrepienta de su pecado y decida darse la vuelta y dejar su pecado y venir y entregarle la vida al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo puede llegar al Señor? Por el único camino que existe, por el único camino que Dios ha provisto, y ese es a través de Jesucristo, quien vino a este mundo precisamente a pagar por nuestros pecados, a quitar lo que nos impedía poder vivir con el Señor, y que resucitó al tercer día para darnos vida.
Usted tiene que arrepentido venir al Señor Jesucristo y abrazarlo como el Salvador, entregarle su vida como el único Señor y Salvador, y empezar a caminar con Él, conociendo y sabiendo lo que Él ha hecho a su favor. Así que, hermanos, apliquemos nuestra fe. Traigamos a la mente y apliquémoslo a esta situación, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y descansemos en Él. Que Dios les bendiga y pronto espero poder subir el mensaje que mañana domingo tendremos. Espero no tardar tanto como en esta ocasión, pero espero que sea de bendición para ustedes.